Si la infancia está en juego, ¿dónde estás tú? ADN y 3xI presentan el podcast Hay mucho en juego. Un espacio de encuentro para conversar sobre la corresponsabilidad que tenemos todos y todas sobre la infancia y la adolescencia. La infancia está en juego. ¿Te sumas o te restas? En nuestro país de un tiempo a esta parte se empezó a hablar de los cuidadores y de las cuidadoras. Hay cuidados voluntarios, hay cuidados que son obligatorios, hay cuidados que nos autoimponemos, pero hay formas de ejercer ese cuidado. ¿Qué pasa cuando el bienestar se construye a partir de los distintos cuidados, no solo sociales, sino que los que tenemos en nuestro metro cuadrado, en nuestras familias, en nuestros primeros entornos? ¿Qué pasa si ese bienestar tiene que ver con la búsqueda de un cuidado amable, amoroso, responsable, dedicado? Cuidado. Hoy nos vamos a preguntar, ¿qué pasaría si dejamos de pensar en el cuidado como una carga, ¿no? Como tal vez un castigo que algunos reciben o un destino al que no le podemos dar vuelta a la mano? Y empezamos a vivirlo, pero vivirlo de manera comprometida, construyendo mejores espacios individuales y luego colectivos. Es parte de lo que vamos a compartir hoy en este capítulo de Hay Mucho en Juego, una iniciativa de 3xI y ADN que cada día le estamos llevando además a través de su plataforma digital favorita junto a Malena Simonetti. ¿Cómo estás, Male? Muy bien, Sandra. Como comentabas tú, hoy día vamos a hablar del cuidado, de ese espacio donde los vínculos entre los pares importan, donde acompañamos no solo con estar, sino estando de verdad, porque no podemos cuidar si es que estamos agotados, ¿cierto? No podemos sostener si nadie nos sostiene a nosotros mismos. Y ahí aparece algo clave, nuestros propios recursos, nuestra historia, nuestras emociones, nuestros propios límites. Bueno, es que aquí es importante no solo el cuidado de otros, sino que también el autocuidado. Y ahí tenemos que pensar en que esto es un desafío diario. Tenemos que tenerlo presente en nuestra agenda al momento de tomar decisiones, decidir además estar bien nosotros, no para producirle daño a los otros, sino que a lo mejor para aliviar en la carga y para nosotros tener una buena calidad de vida, porque el autocuidado no es un lujo, es una base que nos sirve para sostenernos a nosotros mismos y a otros, y eso se vuelve súper importante cuando hablamos de vínculos que implican corresponsabilidad. Más aún cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, de sus trayectorias, sus historias, sus necesidades. Ahí el bienestar deja de ser algo solo personal y se convierte en una condición para el vínculo. En este capítulo vamos a hacer como una invitación a mirar el bienestar compartido desde distintas esferas, desde la esfera emocional, lo relacional, lo colectivo, porque tal vez el verdadero cambio es entender que el bienestar no se logra en soledad o uno mismo, sino que se va construyendo colectivamente. Y para iniciar, ¿te parece que comencemos por escuchar la invitación que nos hace Daniel Martínez? Él es psiquiatra, pertenece al Instituto del Bienestar y nos explica qué es el bienestar colectivo. La Universidad de Harvard, en el año 1938, inició el estudio en seguimiento en salud más largo que se conoce en la historia. Cada 2 años tomaban a la población para evaluarla biológica, psicológica y socialmente, con el fin de saber qué es lo que determina que esas personas al finalizar su vida sientan que tuvieron una buena vida, una vida con salud y con altos niveles de bienestar. Luego de 88 años de seguimiento, la conclusión es clara. El principal determinante del bienestar y la felicidad de las personas es la capacidad de aprender a construir y mantener relaciones positivas y saludables. Parece con esto que es claro que el bienestar se construye desde un nosotros. Esto es lo que hemos llamado bienestar compartido. Qué bonito pensar en la dimensión de la construcción, además de bienestar y de bienestar colectivo, Male. Y el nosotros, me encanta lo que dice Daniel, y esas relaciones positivas y sanas. Vamos a hablar precisamente como siempre lo hacemos en este espacio con especialistas, ¿no? Queremos conocer historias de quienes trabajan en estos ámbitos o han vivido realidades como estas para de ahí nosotros también invitarlos a conversar y a reflexionar. Hoy tenemos a Mónica Hernández con nosotros, ella es directora de la Fundación Cognum Adelphia. Tú me vas a corregir, Mónica, si no se dice así, pero así se escribe por lo menos, ¿no? Es un hogar que acoge a niños, niñas, adolescentes que han vivido distintas situaciones de vulneración muy grave, por supuesto, de sus derechos. Tienen más de 20 años de historia, un trabajo que ha estado enfocado
enfocado en reconstruir, además lo que hablábamos un poco, Male, ¿no? La vida familiar de estos niños en este caso, pero a través de un modelo que tenga que ver con el vínculo, el buen trato y la vida en comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros, Mónica, bienvenida. Gracias, Sandra. Hola, Male. Hola, bienvenida, Mónica. Queremos partir preguntándote o que nos cuentes cómo nace tu interés por trabajar en un hogar de niños, niñas y adolescentes como Coínoma Delfia en la comuna de Peñaflor. Bueno, el trabajar en Coínoma Delfia nace de una profunda vocación, una sintonía, yo diría, afectiva y espiritual con justamente el nombre, que es Coínoma Delfia. ¿Qué es esto tan raro? Es una palabra compuesta en griego que significa comunión y fraternidad. Lo que a mí personalmente me ha dado sentido durante toda mi vida, cuando uno se pregunta ¿para qué es bueno que yo siga viva? Ante esa pregunta, la respuesta es para construir comunión y fraternidad en donde quiera que me encuentre. Entonces nace de un profundo convencimiento que la necesidad más importante que tenemos los seres humanos es precisamente el construir en nosotros, es aportar nuestro cariño, la ternura, todo el amor que podemos entregar a otros seres humanos y en especial a cada uno de los niños y los más pequeños especialmente y los que están siendo más dañados en nuestra sociedad. Me da esperanza en que aportando un granito de arena podemos construir un futuro mejor para nuestra humanidad. Y conectando un poco, Mónica, con lo que del nombre de la Fundación Coínoma Delfia, Comunión y Fraternidad, ¿tiene alguna relación o cómo defines el bienestar compartido de acuerdo a tu experiencia en Coínoma Delfia? Primero, me gustaría decir que como seres humanos somos en relación con el mundo, no de manera individual. Vamos desarrollando nuestra identidad en relación con otros. Incluso hasta nuestros síntomas tienen dedicatoria, diría yo. Por ejemplo, ahora siento como un poco de dolor de estómago y es porque estoy en una situación de entrevista. Entonces, el ser humano se desarrolla o también se afecta o se daña en relación con el entorno o las circunstancias, como dice Ortega y Gasset, ¿no es cierto? El bienestar compartido, entonces, desde mi experiencia, es una co-construcción. Es como, en el fondo, todos unidos para crear un entorno mucho más saludable, no solamente para los niños, ¿no?, sino que también para todos los que estamos en esta misión. Lo que aterrizaba a una residencia es una tarea en donde nos unimos todos, la manipuladora de alimentos, la educadora de trato directo, la señora que hace el aseo, los profesionales, los administrativos, y participamos activamente en generar condiciones saludables, afectivas, de seguridad emocional, promoviendo el desarrollo de cada uno. No es solo cuidar niños, no es solo la tarea de que los niños estén bien, sino que también todos cuidemos y nos apoyemos mutuamente. ¿Mónica? El cuidado entonces no es solo un acto individual. Ya, pero, perdón, cuidemos a la Moni primero. Moni, aquí estamos en un entorno seguro, conversación, no te sientas en una entrevista, precisamente emoción, pensando en esos cuidados, porque estamos hablando de cuidados colectivos, entonces nos cuidamos entre todos nosotros para que te sientas súper cómoda y te Gracias, Sandra, qué linda. Que se alivie el estómago, sí, ¿no? Sí, exacto. Pero sí. Que es cierto lo que tú comentas, Mónica, porque efectivamente nos interferimos y nos afectamos unos con otros, para bien y para mal, ¿no? ¿Y por qué desde ahí, tú algo lo comentabas recién, pero resulta insuficiente pensar el bienestar como algo únicamente individual en una cultura donde en general pensamos bastante individual? Entonces, ¿por qué es insuficiente? ¿Cómo podríamos a las personas que nos están escuchando pensar en cómo tomar conciencia de aquello que es más colectivo? Qué interesante. Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Vivimos en una sociedad que nos lleva hacia el individualismo, hacia el éxito, ¿no es cierto? Y que solos podemos, incluso hasta ha permeado la psicología, en todo lo que es el autoayuda. Tú puedes, vamos, claro. Autorregúlate. Brilla. Claro. Pero resulta, vinimos al mundo solos. Exacto. Pero resulta que en ambientes de tanta adversidad, como lo que ha vivido cada uno de los niños, niñas y adolescentes que atendemos,
Y no solo ellos, todos nosotros somos necesitados y somos vulnerables. Nos cuesta reconocer nuestra vulnerabilidad. Es más fácil decir que somos fuertes, que todo lo podemos, pero reconocernos necesitados de apoyo y vulnerables es la base de generar estos lazos de apoyo, de sostén y de bienestar compartido. No es desde la fuerza, es desde la fragilidad donde podemos dar una mejor atención a nuestros niños. Entonces se hace absolutamente insuficiente el individualismo. Generamos vínculos y redes de apoyo cuando somos capaces de reconocer que necesitamos apoyo. Es como cuando reconocemos nuestros errores, la única manera de corregirlos. Oye, igual cuesta a veces. Por supuesto, por lo mismo que decía Mónica. Sobre todo para los líderes, los que lideramos proyectos, nos cuesta decir, sabes que hoy día estoy súper agotada. O hoy día no intervengo en esta crisis porque no me siento bien. Pero eso da pie a que todo el equipo diga, bueno, si la directora fue capaz de decir que está agotada, yo también puedo validar. O sea, en el fondo lo que queremos es que en la residencia haya lugar para la emoción, para el cansancio, para decir que no puedo, para pedir ayuda. Con lo que tú señalas, Mónica, en las personas que nos escuchan en las casas, cuidando en las escuelas, ¿cierto? El rol de cuidar agota y cansa, y mostrar esa vulnerabilidad puede ayudar a conectar con otros. Y desde ahí, desde tu experiencia en la residencia o en los hogares de protección, hemos escuchado este término que dice que los equipos están quemados. Por ejemplo, que un cuidador de trato directo esté muy, muy agotado, o alguien del mismo equipo. Y desde ahí queremos escuchar a Talia Regada, que es cofundador de la red Egresa, quien justamente egresó a una residencia de protección y quien se da el tiempo de relatarnos qué recuerda él de esa experiencia con cuidadores cuando él era un niño. Lo que yo recuerdo es que siempre tuve muy buena llegada con las cuidadoras de trato directo. En este caso siempre fueron solo mujeres. La verdad es que recuerdo que tenían muy buena llegada con todos los chicos de la casa. Sí, por supuesto, según el comportamiento de nosotros, era un poco como la exigencia quizá, o las llamadas de atención que solían haber, y con eso me refiero como a la actitud quizás de, en este caso, la cuidadora. Si era más serio, si era más riguroso, si quizá era más exigente, o bien era más dulce o más cercano, y tenía que ver 100% en este caso como con la capacidad de comunicación que podíamos tener. Entonces, eso sí, yo creo que nunca desde una mala intención, pero generaba mucho, como mucha discordia entre los pares, y al mismo tiempo un ambiente que era bien ambiguo, porque por una parte podíamos ver a las cuidadoras como con toda la buena disposición, por un lado, pero rápidamente estos ánimos cambiaban, eran bien fluctuantes, entonces costaba mucho mantener todo el tiempo como una armonía en la casa entre las cuidadoras y nosotros en este caso. Más que el cuidado de ellas era bueno, las condiciones estaban, eran profesionales bien capacitadas, mujeres que hasta el día de hoy aún mantienen su trabajo como cuidadoras de trato directo en la misma residencia, así que a mi parecer yo creo que ese tiempo, esa trayectoria da cuenta de que es así. Qué bonito a partir de lo que cuenta Tali, primero hacernos cargo y recordar de lo importante que es que el ejemplo es fundamental para los niños, cómo nos ven ejercer, o sea, si ellos crecen sintiendo que nos tenemos que explotar o autoexplotar al máximo para funcionar, no es una muy buena señal, pero a la vez también qué bonito que ellos sean capaces de generar empatía, entendiendo que uno puede no estar bien y querer cumplir con sus responsabilidades igual, con sus compromisos, y que si nosotros estamos cansados tal vez no podamos estar en nuestra mejor versión para ellos y ellas finalmente, pues mal. Sí, Tali comentaba algo como de la fluctuación del ánimo, me quedé pensando en eso, y ahí preguntarte, Mónica, desde la experiencia en el hogar que dirige, donde puede existir algún Tali, o hay varios jóvenes, ¿cierto? Así como Tali. Desde tu rol en el equipo de trabajo, cuéntanos cuántas personas trabajan contigo, qué rol juegan los vínculos entre pares en el desarrollo y el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes.
Sí, bueno, interesante lo que dice Tali. En el equipo de Coinoma Delfia participamos más de 50 personas y estamos a cargo de 70 niños, niñas y adolescentes en total, distribuidos en casas pequeñas, ¿cierto? Pero igual es una gran comunidad en una parcela de 1,5 hectáreas de terreno. Este ejemplo que nos da Tali nos confirma que este tema del bienestar compartido es central, no es un accesorio, porque hay que cambiar la mirada, ¿ya? El cuidado a los niños es muy relevante, pero el cuidar a los que cuidan es, yo diría que de la misma importancia, para poder generar realmente una cultura organizacional de sostén, de apoyo, ¿ya? Y nosotros generalmente cuando capacitamos, nos preocupamos que no solamente las educadoras de trato directo tengan ciertos módulos que sean atingentes a su labor, sino que también tengan acompañamiento psicológico. Porque ellas, más que nadie, están en primera línea. Entonces son las personas que están mucho más propensas a estar constantemente expuestas al estrés y a situaciones de riesgo. Entonces, al tener tanta demanda emocional, ellas pueden agotarse, claramente. Ahora, no me gusta hablar de autocuidado porque el autocuidado como que deja la responsabilidad en la persona. Hazte cargo de tu cansancio. A mí me gusta hablar más de el cuidado compartido, del bienestar compartido, porque eso nos hace a todos corresponsables. Yo me cuido, yo te cuido y entre todos nos cuidamos. Y hacemos de este espacio un lugar saludable, donde haya lugar para la rabia, donde haya lugar para el cansancio, donde haya lugar para expresar la pena, tanto niños como equipo también, ¿ah? Y que eso sea contenido. En primer lugar, entonces, el bienestar compartido actúa como, por un lado, un mecanismo de sostén, pero es preventivo, porque hace que no lleguemos a consultar al psiquiatra. Claro. Ajá. Podemos sostenernos entre todos, generando instancias semanales en donde podemos expresar nuestro malestar, en donde podamos decir que me dolió tal actitud, en que un niño me gritó o me garabateó y puedo decir lo que yo sentí, y eso no va a ser juzgado, sino que va a ser sostenido, va a ser contenido y va a haber alguien que va a tomar mi mano. Yo creo que eso es fundamental para que una residencia realmente sea un lugar en donde todos podamos crecer y desarrollarnos de manera saludable y prevengamos problemas más graves de salud mental en el futuro. Y ahí, Mónica, en tu experiencia, ¿qué características tienen que tener esos vínculos entre pares, cuidadores? Estoy pensando también, a veces en un hogar hay 2 adultos o 2 adultas que están a cargo del cuidado de niños y niñas. En la residencia, tú lo señalabas, hay 50 personas dentro de tu equipo. Uh-huh. ¿Qué características tienen esos vínculos entre pares que favorezcan el bienestar de los niños y niñas? Algo tú denunciabas como de generar estos espacios para poder descomprimir, decir, pero ¿cómo son esos vínculos? ¿Cómo debieran ser? ¿Cómo se trabajan? Tiene mucho que ver con los valores. ¿A qué le doy valor yo en la vida para mantener mi salud? Yo diría que lo principal, ¿no es cierto?, es generar un ambiente de buenos tratos. De reconocimiento del valor de cada una de las personas que componen el equipo. No todos somos buenos para todo. Hay gente que tiene unos talentos, otras personas tienen diversas potencialidades. El poder ser capaz de reconocer a cada persona en su valor, sacarle brillo a las alitas, como digo yo, de los angelitos, sacarle brillo a las potencialidades que cada uno tiene. Colaborarnos, la colaboración y el trabajo en equipo es esencial también como valor y como práctica. Yo diría que son estrategias que nos permiten realmente tener un lugar seguro, un ambiente emocionalmente seguro. Lo que hicieron ustedes conmigo, decimos, hoy estás aquí en una entrevista, pero calma, estamos en un ambiente de seguridad para ti, que los niños también sientan que sus necesidades son escuchadas, que va a haber alguien dispuesto a acoger, aunque sea que el niño esté tirando piedra. En ese momento necesita a alguien, un vínculo significativo, que esté ahí y que se pregunte qué es lo que le ocurre. Porque no esté tirando piedra porque quiera tirar las piedras, sino que hay algo que quiere expresarnos. Comunicación respetuosa entre todos nosotros. Creo que eso hace también que los niños aprendan a colaborar,
que aprendan a respetarse entre ellos. O sea, los adultos todo el rato estamos siendo modelos. No podemos corrernos de eso. Entonces, mi tono de voz, la forma como yo me acerco, como yo me hago pequeña para poder hablar con el más pequeño. No le hablo desde arriba, sino que me hago el esfuerzo de ponerme a su nivel y tratar de acoger con el corazón, para que el niño se sienta en casa. No es fácil, imagínense, un niño, una niña, un adolescente que no solo ha vivido trauma sobre trauma, sino que además ha sido separado de sus vínculos significativos, su familia. Entonces traen un montón de trauma. Nosotros no queremos agregar más, sino que queremos ayudar a que esa vida se pueda de algún modo sanar. Y eso se hace solamente cuando nosotros somos capaces de trabajarnos para poder ser realmente un vínculo de seguridad para ese niño, que expresa una necesidad y esa necesidad va a ser atendida. Me hizo acordar, ¿sabes qué, Male? A María Eugenia, que estuvo con nosotros hace algunos capítulos, que precisamente fue egresada de uno de estos establecimientos y que hoy día es coach, porque en su historia ella sobre todo siempre ponía adelante la palabra amor. Decía que nos hablen con amor, que nos traten con amor, que los niños lo que necesitan es eso. Y desde ahí no significa no rayar la cancha, no poner límites, no educar, pero hacerlo desde una perspectiva cariñosa y amorosa, porque probablemente los niños vulnerables, todos o todas, han sido afectados por la falta de amor. Y ella nos decía, nosotros de pronto tenemos que aprender a socializar porque hay cosas a las que no sabemos cómo reaccionar porque nunca las hemos vivido. Como un abrazo cariñoso, como un piropo. Y eso es algo que tenemos que tener súper presente y que me resuena mucho con lo que nos dice Mónica. Con esa conversación, también con las voces de niños que hemos traído en programas anteriores, cuando dicen, necesito que te pongas a mi altura para hablar, o necesito que te des el tiempo para escucharme, que no estés haciendo otra cosa en el celular, que uno de repente le pasa, no tomamos conciencia. Y hablando del bienestar compartido, ¿les parece que escuchemos a Jocelyn Ferrada, que es una mujer que trabaja en las aldeas infantiles SOS en Angol, Mayeco, sobre cómo percibe el bienestar compartido de los niños, las niñas y los adolescentes en el equipo del hogar y también con los vecinos de su comunidad y del territorio donde está el hogar? Escuchémoslo. El modelo residencial de aldeas infantiles SOS de Mayeco no solo busca brindar protección, sino también favorecer la integración real de los niños, niñas y adolescentes en entornos comunitarios. El hecho de encontrarnos insertos en un condominio, compartiendo espacios con vecinos y áreas comunes, genera un impacto altamente positivo en su desarrollo. Esto permite fortalecer habilidades sociales, promover relaciones interpersonales significativas y favorecer procesos de regulación conductual en contextos cotidianos. A través de la convivencia diaria, los niños y adolescentes pueden aprender normas sociales, resolver conflictos y sentirse parte activa de una comunidad, lo que contribuye directamente a su bienestar emocional y a su proceso de restitución de derechos. Ser parte de una comunidad, sentirse parte activa, socializar, comprender las reglas y las normas. Tanto que se habla a veces del tejido social, de lo comunitario. Después de la pandemia todos pensamos que íbamos a salir maravillosamente empáticos los unos con los otros, conectados con los vecinos, que nos íbamos a entender, que íbamos a querer ayudarnos. Y no. Y ahí recuerdo lo que decía Mónica, ¿no? Efectivamente, esto de pensar en lo colectivo, porque no, por más que hayamos venido solo al mundo, somos seres sociales los seres humanos finalmente. Estamos con otros, pues, de forma permanente. Y ahí, Mónica, ustedes están con otros en Peñaflor, que es la comuna donde se ubica el hogar Coínoma Delfia. Pensando en el bienestar compartido, lo que venimos conversando, lo que nos señala Jocelyn también ahí en Mayeco, que es una aldea que está incorporada en la comunidad en el día a día. ¿Cómo interactúan ustedes y se relacionan con los vecinos, la municipalidad, el colegio? ¿Cómo funciona esa relación más colectiva, más comunitaria? Bueno, afortunadamente Peñaflor todavía es como pueblo. Es bonito en ese sentido los vínculos que se generan ahí. Bueno, el cuidado de la infancia no se puede sostener en soledad. Yo siempre digo, los niños no son nuestros, no son de Coínoma Delfia, son niños de Chile, de nuestro país. El cuidado de la infancia no puede sostenerse entre unos pocos. Necesitamos articularnos. Y en eso tenemos una muy buena relación con toda la gente de Peñaflor, con los colegios, con el sistema de salud, con los vecinos, con los clubes deportivos, con toda la gente de la comunidad.
porque los niños participan de cada uno de esos lugares, van a la piscina municipal, el alcalde va a nosotros muy a menudo, el encargado de IDECO está permanentemente ahí, estamos articulándonos con lo que están pensando ellos hacer, nos ayudamos para ganarnos los fondos, los fondos regionales, o sea, estamos siempre como colaborándonos, participamos en redes, o sea, es imposible hacer las cosas solo. Nos colaboramos también con los colegios porque los profesores no saben muchas veces cómo trabajar con trauma complejo. Entonces nosotros les decimos, nosotros los ayudamos. Les venimos a dar un taller gratis, obviamente, porque nos interesa que haya más gente que conozca cómo trabajar con niños con trauma complejo y no diga, ya, otra vez este niño está haciendo regulación en la sala, me echa a perder toda la clase, sino que podamos comprender más profundamente lo que al niño le ocurre, cómo le ocurre y darle un mayor apoyo. ¿Cómo se construye ese ecosistema como de cuidado colectivo? Porque suena súper como ideal. Yo hasta me imaginé ahí en Peñaflor, sí, ahí en todas esas reuniones tan amorosas. Y que sirva de ejemplo eso, porque estamos acostumbrados a ser desconfiados en la sociedad en los últimos tiempos. ¿Cómo se construye? ¿Cómo le podrías dar tips? Estoy pensando en alguien que nos puede estar escuchando y dice, yo en mi comuna no sé cómo acercarme. A veces uno se aísla en esta tendencia como a estar en tu propio mundo. ¿Cómo se construye ese relacionamiento con los vecinos, ese ecosistema de cuidado en un territorio? Lo peor que uno puede hacer es aislarse, porque estamos con alta complejidad, entonces lo mejor es entender que hay gente que necesita gente. Yo creo que los más felices en esta sociedad somos aquellos que nos damos cuenta que somos personas que necesitamos a las personas, dedicándole tiempo, no pensando que es una pérdida de tiempo ir, por ejemplo, a la reunión de la red de salud o a la red de instituciones que trabajan con niños. Hay que ir, hay que estar, hay que tomarse el cafecito, conversar de lo que nos preocupa, de cómo podemos aprovechar los recursos que otras instituciones tienen y ofrecer los nuestros también. Así hacemos mucho más eficiente nuestro trabajo. Entonces después logramos de que vaya la gente del COSAM a darnos un taller, después también logramos, porque estuvimos en el café, de que vayan a ponernos la vacuna a todos los trabajadores, de que vayan a hacer el control del niño sano a la residencia, lo que nos hace mucho más fácil todo, y logramos que haya médicos que digan yo quiero ser voluntario. Pero para eso hay que dedicarle tiempo. Hay que involucrarse y comprometerse. Llegamos siempre a lo mismo, parece, Sandra. Dar y recibir. Ser parte vínculos, de verdad. Conectarse de verdad. Sí. Invertir tiempo en esas relaciones que finalmente te permiten generar el ecosistema más colectivo. Bueno, Mónica, ya vamos cerrando esta conversación. Entonces, ¿qué le recomendaría a alguna persona que nos está escuchando que permita sostener en el tiempo ese ecosistema de cuidados? Todo más lo que estamos hablando, todos esos vínculos que sean permanentes. Sí, mira, yo creo que primero entender que nadie puede cuidar con las manos vacías. Necesitamos unir nuestras manos a otras manos para sostenernos unos a otros. El cuidar y el generar bienestar es un acto tremendamente humano y también relacional. Nadie puede hacer las cosas solo. El que cree eso, no sé, es un dios. Yo no lo soy. El bienestar compartido nos recuerda que juntos podemos más. Es la única forma de sostener a la infancia. Cuando trabajamos así, de manera participativa, generamos condiciones mucho más amables, tanto para los niños como para también los compañeros. Cuando cuidamos juntos, multiplicamos nuestra fuerza. Cuando cuidamos solo, nos cansamos, nos agotamos, nos quemamos. Nadie quiere estar quemado. Si el burnout lo aprendimos como concepto y efectivamente es súper complejo, lo vemos en el mundo laboral, pero también emocional. Y algo bueno que aprendimos de la pandemia y creo que se ha ido acuñando es que está bien no estar bien. Sí. Lo podemos solucionar personalmente, colectivamente, ojalá, con especialistas, por supuesto. Pero es importante partir del reconocimiento, ¿no? Sí, así es. Mónica, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros, felicitarte por el tremendo trabajo que haces, que ojalá a partir de esta conversación impregne a otros y otras de ese mismo espíritu para que nos cuidemos entre todos y lo hagamos de buena manera. No, muchas gracias. Solamente agregar de que me acordé de una canción cuando pensaba en este tema y es una canción vieja. Ahí van a cachar que ya tengo. ¿Qué nos recomendarías de canción? Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, de Janet. ¿Ya? Nadie me ha tratado con amor. Y un libro que también quisiera recomendar que se llama De las lágrimas del paciente a las lágrimas del terapeuta, de Chimo Tárrega Soler, de un psicólogo sensible. Necesitamos sensibilidad, relevar el valor de la ternura
y de la vulnerabilidad. Qué bonito. En una sociedad en la que nos han enseñado a bloquear nuestras emociones, es importante saber manejarlas, nomás saber que fluyan, dejarlas fluir de buena manera, porque eso nos hace mejores personas finalmente. Y compartirlas, como decías tú. Tal cual. Eso nos va a hacer tener mayor red y bienestar compartido. Porque si tenemos la posibilidad y nos hacemos cargo del autocuidado, si dejamos que nos cuiden, vamos a cuidar mejor a personas que probablemente lo necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este lindo Gracias, espacio. Mónica. Gracias. Y nos vemos en un próximo capítulo, porque hay mucho en juego.